Muy buenas, otro año se va. Otro año se va. Y al final de este año 2022 yo quería hacer un repaso de las peores cosas que he visto este año. Al igual que hice en mi vídeo anterior donde he repasado las mejores cosas que he visto este año y hice un top 5 junto con menciones honorables de lo mejor que vi este año. Quiero hacer el vídeo contrario, puesto que en mi canal tengo la lista del sí y del no, de lo positivo y lo negativo. Y ahora quería centrarme y hacer un top 5 junto con menciones honorables también de las peores cosas que he visto este año. Y lo primero, dos disclaimers, dos avisos. Primero quiero decir que esto es una lista absolutamente subjetiva de lo que a mí me parece lo peor que he visto yo este año y de lo que he cubierto en este canal. Y en ese sentido siempre podéis ir a ver el vídeo original, porque lo que aparece en esta lista son siempre cosas que ya he cubierto y tenéis un vídeo disponible. Y también recalcar que son cosas que he visto este año, que no necesariamente tengan que ser o que hayan salido en el 2022. Así que dicho esto, vamos allá. Primero con unas menciones honorables antes de ir al top 5. Y estas menciones honorables funcionan un poco diferente a mi vídeo anterior de la lista del sí, en el sentido de que las películas que voy a decir ahora, o las series, realmente no tendrían que estar en el no. O sea, son películas o series que realmente podrían haber sido muy buenas o haber tenido el potencial de estar en el sí, pero hay algún elemento que las lastra y las tira abajo. Y además siempre es algo bastante grande. En todos los casos que voy a decir ahora son cosas en realidad de base, que si las querías corregir no es tan simple como haber grabado un poquito mejor o haber puesto un foco de luz más, sino que son cosas de base que lo que hacen y lo que provocan es que te tenías que haber replanteado la serie o la película desde el principio. Vale, primera mención honorable sería para la película de Elvis, que yo sé que es muy buena y que gustó muchísimo. En realidad a mí es una película que me gusta y precisamente la pongo en la mención honorable del no, de que yo la puse en el no, pero no tendría que estar ahí, porque la película es muy buena, me gustó mucho la historia que cuenta y precisamente me valió para compararla con la película de Blonde en un aspecto bastante importante. Y tal y como dije en mi vídeo original, lo único que me falló en esa película, pero me impactó muy negativamente en la percepción final de la película, es el montaje de su primera parte. Es que para mi gusto era excesivo, era excesivamente rápido. O sea, yo entiendo que lo que quería hacer la película era llevarte esa idea del ascenso vertiginoso de Elvis dentro de su carrera musical y precisamente quería que vivieses a ese ritmo, ese ascenso suyo, pero quizás a mí me mareó demasiado ese ascenso. En todo lo demás, la película es magnífica, ¿vale? Incluso en su segunda parte el montaje se vuelve un poco de otra manera, tiene otra naturaleza, un poco más calmada, un poco más sesgada, y que yo ya pude disfrutar de la película. Bien, las siguientes que voy a decir ahora da la casualidad que son todas de Marvel. Y mención honorable para WandaVision. Que WandaVision a mí me empezó gustando muchísimo, tiene conceptos muy interesantes tal y como dije en mi vídeo, mezclando conceptos incluso de series tales como Rick y Morty o la película del show de Truman, y si no recuerdo mal, creo que tiene incluso algo un poco de Matrix. Entonces al principio la serie me empezó gustando muchísimo, pero es que al final se me cae bastante por el personaje de Agatha, que para mí sobra completamente, y que tampoco es un detalle menor que puedas ignorar, sino que acaba siendo bastante instrumental dentro de la historia. Yo hubiera preferido que WandaVision se hubiese centrado únicamente en el conflicto interno de Wanda y que ese conflicto se desarrollara en su interior. No me hizo ninguna falta, incluso me sobra Agatha, que funciona como una especie de psicóloga pero también villano que al final acaba necesitando Wanda para superar su problema interno. Yo hubiera preferido que fuese ella misma la que superase sus problemas internos y su conflicto, que ella misma fuese la fuerza que le diese solución a su propio conflicto. Hablando de personajes que sobran, Thor Love and Thunder, que tal y como dije en mi vídeo, en realidad me gustó ver esa película, yo la disfruté viéndola, pero hay un elemento tan grande dentro de ella, un personaje que me sobra absolutamente, y yo creo que la alternativa que yo presento, tal y como la veo yo, podría haber funcionado muchísimo mejor y dar pie a una película muchísimo mejor. Y es que el personaje de Jane Foster como la Mighty Thor o la todopoderosa Thor a mí me sobra absolutamente. O sea, si os dais cuenta son cosas, es una sola cosa dentro de la película, pero que es muy grande. La alternativa perfecta para mí habría sido amputarla completamente como personaje de Marvel absolutamente, tal y como se hizo en Ragnarok, y las cosas y las acciones que hace Jane Foster dentro de Thor Love and Thunder que las hiciese todas Valkyria, y que para mí ella funciona muchísimo mejor como personaje, es mucho más interesante, y la interacción que podría haber tenido ella con Thor habría dado pie a una relación mucho más interesante también y mucho más emocionante, con muchísimas mejores implicaciones y consecuencias. Bien, y por último, otra de Marvel sería Black Panther Wakanda Forever. O sea,
la historia que intenta contar la película no es mala, pero la forma de contarla ha sido excesivamente larga y excesivamente monótona. O sea, yo entiendo que la película va sobre el viaje interno de Shuri, que ella intenta superar la pérdida de su hermano, intenta convertir y coger el manto del Black Panther, y ella evoluciona como personaje de forma interna. Vale, eso lo compro, pero narrativamente se podría haber ejecutado un poco mejor. Porque fijaros que hemos tenido películas de 3 horas este año que se hacen completamente livianas ver las 3 horas, que para mí han sido Avatar y The Batman. Pero Black Panther Wakanda Forever dura incluso menos, 2 horas 40 minutos, que han sido una agonía ver, al menos para mí. Y esta película no tendría que haber estado en el no. Con tal de haber reconstruido un poco la historia o haber hecho unas secuencias un poco más emocionantes de acción, aun a pesar de que haya acción, realmente para mí ha sido tan monótona que yo no he sentido ningún desvarío o alteración, volatilidad dentro del ritmo. Para mí ha sido plano como la línea de uno de estos aparatos de hospital que te marcan las pulsaciones y de que uno está completamente cao. Bien, dicho eso, habiéndonos quitado eso de encima, vamos ahora de verdad con el top 5. El puesto número 5 voy a poner la película de Ámsterdam. Realmente esta película ha sido para mí una grandísima decepción, pero no por las altas expectativas que yo tuviese, que tampoco eran tan altas, sino que realmente la subida en expectativa era así, pero es que la caída ha sido incluso más abajo, a peor, a -0. Sí, eso tiene algún sentido matemático lo que acabo de decir, que creo que no, pero en fin, no soy matemático, soy de letras. Lo que quiero decir es que la película de Ámsterdam plantaba unas expectativas bastante grandes por el elenco y los actores que tenía, y tú decías, vale, a lo mejor esta película es buena, porque yo creo que además eso es natural pensarlo así cuando ves actores de renombre actuar en una película. De normal, en lo que tú te crees inconscientemente es en el propio criterio de los actores para elegir esos papeles, y es como que ocurre automáticamente en tu cabeza. Entiendes como que si un actor ha acabado haciendo una película, es que la película necesariamente va a tener que ser buena, y este no ha sido el caso. Esto es uno de estos ejemplos de que la película intenta ir sobre muchas cosas a la vez, y puesto que de tantas cosas que intenta abarcar no es capaz de agarrarlas todas, y entre ellas no se conexionan bien. Es un claro caso de expectativas no cumplidas, de que tú esperas ver algo grande, pero al final dices, pues bueno, pues la verdad que no ha sido tampoco para tanto. Una gran decepción. Bien, puesto número 4. En el puesto número 4 voy a poner a Los Animales Fantásticos 3, Los Secretos de Dumbledore. Yo creo que toda la franquicia de Los Animales Fantásticos, a mí al menos me gustó solamente la primera película. Y todo lo que está haciendo J.K. Rowling hasta ahora realmente está demostrando que se le está agotando la imaginación. Al menos para mí. Porque la idea original de Los Animales Fantásticos, como recuperar el mundo mágico, redescubrirlo después de casi 20 años o 15, bien, a mí en un principio me gustó, mientras se mantuviese la magia. Pero lo que le ocurre a Los Secretos de Dumbledore es que la magia, ya no solamente hablo de esa magia del espectador de estar emocionado por ver un mundo mágico, sino la propia magia como concepto dentro de la película es que se pierde a los dos niveles, narrativamente y en la sala de cine. ¿Y por qué se pierde narrativamente? Porque realmente la magia solamente sirve como piu piu para disparar desde la varita, que eso es lo que hacen los personajes, es a lo que se ve relegada la magia. Realmente la magia en esta película no la sientes por ningún lado, es una trama política sobre una conspiración mundial. En ese sentido puedes ver cualquier otra película que no tenga la magia incluida y va a ser absolutamente igual. Y además que el título de la película es completamente clickbait. Si esperabas descubrir cosas sobre Dumbledore, ahondar más en su vida, en sus secretos y en su background, te vas a decepcionar. Yo me decepcioné, porque con el título de Los Secretos de Dumbledore es como exactamente como algunos vídeos de YouTube de que te promete una cosa y no acabas recibiendo nada. Me sentí completamente clickbaiteado por J.K. Rowling. Bien, puesto número 3. En el puesto número 3 voy a poner Los Anillos del Poder. Los Anillos del Poder es una serie que realmente sí me parece mala, pero en realidad voy a tener que matizar esto. No me parece tan asquerosamente mala como se la tomó todo el fanbase del Señor de los Anillos. Porque sobre esta serie se echó mucha espuma por la boca y mucho hate que yo no comparto realmente hasta ese punto. O sea, sí es una serie mala, narrativamente hace muchas cosas malas, pero lo que pasa es que yo no soy tan fan del Señor de los Anillos como para ir a ese detalle. Agradezco toda la investigación y con la comparación con el lore tan rigurosa que hizo el fanbase, pero yo personalmente me considero un espectador medio y por lo tanto hay ciertas licencias que yo sí estoy dispuesto a aceptar. Y por eso dije en mi vídeo original de que la presentación y tal y como se concibió a Galadriel desde el principio, a
mí me gustó y a mí me resultó interesante. Que ya sé que no es la Galadriel ni representa lo que tradicionalmente conocemos de ella como personaje o tal y como la concibió Tolkien. Sí, esto es una serie spin-off, no es canónica de Tolkien. Esto es otra reinterpretación del mismo personaje que os aseguro que por fuerza acabará siendo popular. A lo largo del tiempo las obras literarias evolucionan, aun a pesar de que hasta cierto punto hay que preservarlas, pero no puedes negar de que existan interpretaciones o reinterpretaciones de personajes y eso los haga mutar con el tiempo. Entonces yo teniendo esa idea en la cabeza dije, ok, acepto esta reinterpretación de Galadriel, que sé que no es la misma que vimos en El Señor de los Anillos, pero dije, podría ser interesante este twist que es en la concepción de este personaje. Pero sí que es verdad que después, dentro del desarrollo de la propia serie, el personaje se desarrolla muy mal, y eso es lo que dije en mi vídeo, de que la serie, al menos para mí, empieza bien, empieza interesante, pero después el desarrollo es nefasto. Y que ante todo, Los Anillos del Poder lo que busca es una rentabilidad económica. Es la típica serie que en el momento en el que se concibe, los autores o los showrunners no han pensado, ok, hagamos una historia con pasión que nos guste, vamos a contar una historia a la gente que se lo merece. No, han pensado, tenemos la licencia del Señor de los Anillos, o parte de la licencia del Señor de los Anillos, ¿cómo sacarle rendimiento? ¿Cómo sacarle rentabilidad? ¿Cómo sacarle pasta? Vamos a crear una serie que nos dé mucho dinero. Pero a lo que voy en última instancia es la motivación de esa serie. Y es que se nota, ya en el segundo o tercer capítulo, que la motivación de haber creado esa serie no era por hacerle un regalo nuevo, extender la narrativa para los fans del Señor de los Anillos. Y después eso quedó absolutamente patente de cómo se la tomaron los fans del Señor de los Anillos con ferviente odio, hasta diría yo. Lo que quiero decir es que yo no llego hasta a sentir ese ferviente odio hasta tal punto, porque realmente yo creo que no merece la pena gastar tanta energía en odiar algo. En fin, puesto número 2 de la segunda peor cosa que he visto este año que no forma parte del año 2022, o sea, es decir, que no salió en el año 2022. Y es La Casa de Papel, el volumen 2, la parte 2, o la historia 2, que ya ni siquiera sé cómo llamarlo. Vale, y si os habéis llevado las manos a la cabeza y me vais a decir, wow, pero esa serie no es tan mala como Los Anillos del Poder, ¿por qué no has puesto Los Anillos del Poder como mínimo en el top 2 o en el puesto número 1? Y os voy a explicar por qué. Lo que diferencia a La Casa del Papel a Los Anillos del Poder es que La Casa del Papel ya no tiene lugar a redención. La Casa de Papel está ya hecha y hacer una tercera historia sería completamente innecesario. Esa serie ya se terminó, ya no hay segundas oportunidades. Esto era la segunda oportunidad que nadie pidió tampoco, pero se hizo por dinero. Pero Los Anillos del Poder todavía tiene esa segunda oportunidad. Podemos todavía darle una segunda oportunidad de corregir las cosas y de redimir sus errores. Y parece todo indicar de que las cosas se están moviendo en ese sentido, porque por lo visto a los showrunners ya los han despedido, van a cambiar y se van a centrar más en ser correctos con el lore original del Señor de los Anillos. Es decir, todavía podemos ver renacer esta serie en algo un poco mejor o una gran serie. Ya veremos. Pero La Casa de Papel es una serie nefasta que comparte exactamente la misma motivación que Los Anillos del Poder. Buscaba ser una serie rentable, porque vieron el enorme éxito mundial que tuvo La Casa de Papel, la franquicia, el Bella Ciao y la careta de Dalí, y dijeron, hagamos una historia, la misma historia, exactamente la misma historia, pero más grande, magnificada en absolutamente todos los sentidos. Simplemente vamos a hincharla con una bomba. Y lo que tienes es una historia completamente alargada, con cosas innecesarias, redundantes, reiterativas, que ya de tan grandes que se vuelven no hace ningún impacto emocional, porque lo que hace la serie es decir, vale, preocúpate, por ejemplo, de esta amenaza y de que esta es la mayor amenaza a la que nos hemos enfrentado, por ejemplo, el guarda de seguridad ese que se les infiltra, pero después es que aparecen otra amenaza más grande todavía, los militares, y dices, vale, entonces todo lo que he sentido con anterioridad como que no ha valido para nada y son todos sentimientos ninguneados, y en ese sentido es como que la serie continuamente se está invalidando a sí misma de tan grande que se vuelve, y de tan grande que se vuelve que es como una avalancha. Al final, cuando todo el mundo es especial, nada es especial, tal y como dijo el grandísimo villano de Los Increíbles, Síndrome. Aplicada esa idea aquí, lo que quiere decir es que al final todo se vuelve tan épico y tan grande que realmente no lo acabas sintiendo. Vale, y top 1, lo peor que he visto este año, pero con diferencia, la peor serie a la que me he enfrentado este año, que ha sido, vamos, la auténtica basura, es Obi-Wan Kenobi. Esta serie se tropieza consigo misma continuamente, nada de lo que pasa tiene sentido y está llenísima de agujeros de guión. Ese guión es un auténtico queso gruyere. Y os voy a explicar cómo hice ese vídeo original en el que destaco absolutamente todos los sinsentidos y todos los agujeros de guión de la serie. O al menos todos, ¿vale? Quiero recalcar que son todos los que yo he detectado, porque tal y como me indicasteis en los comentarios del vídeo, muy convenientemente, y os lo agradezco, gracias. Es que sí, yo me dejé cosas, ¿vale? Pero porque mi atención no las supo captar todas. Como por ejemplo, me salté prácticamente todo el cuarto capítulo, pero porque ya me dormía.
coña. Yo dije, desconecto. Y en el cuarto capítulo desconecté. Y sé que había un montón de sinsentidos ahí, tal y como me habéis indicado en los comentarios. Pero lo que pasa es que mi cabeza desconectó. No quise volver a verme ni de coña otra vez repetido un capítulo de Obi-Wan Kenobi. Y ya simplemente salté al quinto y mi cabeza reconectó y dije, tengo que acabarme de ver esta serie. Y quiero que sepáis que a la hora de hacer ese vídeo, yo no fui a la serie de forma premeditada y dije, voy a buscarle todos los sinsentidos y agujeros de guión, a ver cuántos tiene. No fue así como concebí ese vídeo ni esa serie. Yo me senté a ver la serie sin más y dije, a ver qué me ofrece esta serie. Porque así el comentario que suscita el visionado de la serie o de la película siempre es diferente, siempre es genuino y único. Y precisamente de esa serie, cuando me empecé a enfrentar a ella, dije, vale, esto que acaba de pasar, creo que no tiene mucho sentido. A la siguiente escena, cuando ocurre una absurdez, dije, vale, esto que acabo de ocurrir es absurdo. A la tercera dices, esto no tiene sentido, esto es un agujero de guión. Y cuando empecé a ver que esto era reiterativo una y otra vez y era sistemático, dije, vale, creo que ya tengo claro cómo voy a enfocar a este vídeo. Y lo que tengo que hacer es un listado de absolutamente todas las cosas sin sentido que pasan una detrás de otra y voy a tener que catalogarlas. Porque entonces lo que quiere decir es que es sintomático. La serie se cae absolutamente a cada paso que da. Está simplemente mal escrita. Y voy a aclarar también una cosa, yo no formo parte del fanbase de Star Wars. Yo no me paso la vida viendo únicamente Star Wars. No me gusta enciclicarme solamente en una obra o en un universo narrativo. Yo veo otras cosas más allá de Star Wars, porque la galaxia es mucho más grande. Pero esta serie ya no es mala solamente para el fanbase y el lore de Star Wars, sino que esta serie simplemente es mala en general narrativamente por las cosas que ocurren y las absurdas acciones que ocurren delante de ti. Porque esta serie no ataca al fanbase de Star Wars, ataca tu sentido común, de tan absurda y mala que es y las cosas que ocurren a nivel humano, de persona, no a nivel de fan de Star Wars o el universo narrativo y continuidad de Star Wars, sino a simplemente ojo crítico para persona crítica que tenga un mínimo de criterio a la hora de consumir productos audiovisuales. En fin, Obi-Wan Kenobi, lo peor que he visto este año 2022. Y por último, ya acabando el vídeo, quisiese hacer una mención honorable aparte, fuera de todo, de una cosa que acabó en mi lista del no y que quizás muchos dirían que tendría que estar en el top 1 de que ha sido lo peor de este año, porque realmente es una película que ha sido un completo fenómeno este año. Y estoy hablando de la película de Morbius. Porque Morbius, efectivamente, es una película muy mala. Pero miremos en retrospectiva, ¿qué ha provocado la película de Morbius? La película de Morbius provocó toda una oleada de los mejores memes que hemos visto hasta ahora, o al menos este año. A veces el público es capaz de cosas maravillosas. En mi opinión, el público a veces comete errores, al menos desde mi punto de vista, tal y como los cometió con Lightyear o con Blonde este año, porque no ha sabido interpretarlas bien. Pero a veces el público puede hacer exactamente lo contrario, que es lo que hizo con Morbius. Una película mala, convertirlo en un fenómeno humorístico y haber cambiado absolutamente la percepción de esa película para el gran público. Y eso es lo que hicieron con Morbius. Esta película nos la terminamos tomando todos a coña y provocó grandísimas risas. Y al final yo voy a tener, curiosamente, un buen recuerdo de ella. La peli es mala de narices, pero pensemos en su misión final, en todo el bien que le acabó dando a la humanidad en forma de humor. Esto es un caso rarísimo de película mala que al final ha sido una joya y un bien a atesorar para la humanidad. En fin, 2022 ha sido muy interesante, al menos para mí, ha sido mi primer año de YouTube. Os agradezco a todos una vez más que hayáis estado aquí presentes conmigo y de que nos hayamos descubierto mutuamente. Espero seguir con muchísimas ganas y crecer en el 2023, a ver qué tal va ese año. Para contribuir a ello podéis darle like a este vídeo, dislike si no os ha gustado, y también podéis suscribiros si le habéis dado like. Y hasta otra, feliz 2023 y feliz Navidad.